Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Tribu al Extremo. Soy Raciel Ruiz Zúñiga, soy fisioterapeuta y hoy vamos a hablar sobre un tema importante, especialmente sobre una técnica y un área de fisioterapia que es la hidroterapia. El día de hoy nos acompaña el licenciado en fisioterapia Emanuel Gómez, igual egresado de la Universidad La Salle, Oaxaca. Vamos a hablar sobre este tema. Pero antes de iniciar con las preguntas programadas y sobre los temas, me gustaría que hicieras una pequeña presentación, Manu. Sé que ya estuviste en un programa anterior, pero un pequeño resumen de tu formación. Hola, buenas tardes, Raciel, audiencia que nos escucha. Pues agradecidos por la invitación. Nuevamente estar aquí, ¿no? Hace un ratito. Pues bueno, mi nombre es Emanuel, soy licenciado en fisioterapia, egresado de la Universidad La Salle. De formación, tengo la formación en oncología, fisioterapia oncológica. Estoy en formación en fisioterapia en reumatología, en fisioterapia en UCI, en este caso. Y bueno, actualmente también la parte de fisioterapia linfática y vascular. Y justo también tiene un amplio conocimiento en diferentes áreas. Y hace poco o hace unos meses, ¿no? Empezaste a promover el servicio de hidroterapia y vamos a enfocarnos justo eso en la recuperación de lesiones, pero con este método o esta técnica de fisioterapia. Antes de iniciar con el tema en sí, quisiéramos iniciar con una pequeña definición de qué es la fisioterapia deportiva, Manu. Bueno, pues muchos hablamos del término de fisioterapia deportiva, pero pues realmente esto nace en el 2004, ¿no? Por la Federación Internacional de Fisioterapia Deportiva o de deporte, que realmente hace mención que el fisioterapeuta deportivo es competente, ¿no? Tienen esa competencia de realizar evaluaciones, de promover prevención, salud, en este caso en deportistas, ¿no? La fisioterapia deportiva pues abarca toda esta parte en fin de deportes, pero no solamente lo que pensamos que es una lesión, sino también la prevención y el aumento del rendimiento. Exacto, comentaste un punto importante en la definición del área de fisioterapia y lo comentábamos con la invitada la semana pasada sobre el punto de fisioterapia deportiva ya atendiendo al paciente, ¿no? Pero también hay un apartado de prevención y al rato vamos a abordar este tema. Comentamos, siempre le decimos aquí al público de que la fisioterapia es una ciencia bastante grande que se divide por grupos o áreas de enfoques. Actualmente no hay especialidad de fisioterapia, pero sí hay como áreas de expertise. Justo este programa nos ayuda a divulgar diferentes áreas y como es un área deportiva para todas las personas que se dedican a un deporte, a una actividad física y se han lesionado, pues la oportunidad de conocer esta área, ¿no? Que es la hidroterapia también. Como fisioterapeuta vamos a hablar sobre este tema. Y justo hablando de la fisioterapia deportiva, hablamos más de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Lesiones del músculo, de los ligamentos, los tendones y los huesos. Aquí vamos a enfocarnos, pues, no solo en fútbol, sino pues también hay diferentes deportes, ¿no? Sí, justo, ahorita vamos a hablar también de natación, de básquetbol, voleibol, que tú jugaste bastante tiempo, ¿no es así, Manu? Hace un ratito, ¿no? Pero pues ya también lo dejamos por la salud, dijera. Prevención, más que nada. Justo también me gusta comentar eso porque también en alguna ocasión jugamos o practicamos un deporte, ¿no? Y nos lesionamos, ya tenemos como esa experiencia y aquí vamos a platicar un poquito más sobre el tema. Ahora, ya enfocándonos de que vamos a ver este tipo de paciente con lesiones musculoesqueléticas, desgarros, fracturas, esguinces, vamos a llevar el tema hacia la hidroterapia. ¿Qué es la hidroterapia, Manu? Hablar de hidroterapia, pues principalmente para mí es movilidad, movimiento, ¿no? Realmente hidroterapia, pues el término es práctico, trabajar con la parte de propiedad física enfocada totalmente en el agua. Realmente la hidroterapia influye en varios factores, ¿no? Movilidad, flexibilidad, pero principalmente es la mejora física, pero también psicológica. Ok. ¿No? Resumiendo, la hidroterapia es el uso del agua y ejercicios con un fin terapéutico, ¿no? Así es.
para resumirlo, ¿no? Esa es la clase, es la definición como tal. Sí. Agua y hidro. Obviamente hay varias formas de utilizar la hidroterapia, pero en este caso siempre nos enfocamos más en una alberca, en un tanque, exacto, en una tina. un tanque terapéutico. Y creo que los escuchas que están en este programa, pues recuerdan o han visto algunos videos, ¿no? De CR7, de Messi Sí, ¿no? en una tina con hielo. Creo que Ya. a eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y ya hablando de la fisioterapia y la hidroterapia, ¿cuáles son los materiales que utilizamos en la hidroterapia para generar una sesión, Manu? Bueno, se puede ocupar diferentes tipos de materiales en base a la lesión o enfermedad que esté cursando el paciente. Uh-huh. A veces en esta parte solamente puede ser pura movilidad, ¿no? Uh-huh. El mismo peso del paciente, pero podemos ocupar churros, podemos ocupar esponjas, salvavidas, los Uh-huh. típicos flotis, abrazaderas, mancuernas, ¿no? Tablas esas para natación, Uh-huh. ¿no? Aletas. No, realmente en hidro puedes adaptar desde lo más sencillo a lo más lujoso que tú quisieras tener, ¿no? En esta parte dependerá mucho de la necesidad del transcurso en el cual esté atravesando tu paciente. Uh-huh. Y más que nada, ahora sí, las metas que se hayan propuesto ambos, tú como terapeuta y realmente el paciente, que quieran llegar a cumplir, ¿no? Uh-huh. Comentando este apartado de los materiales o herramientas que utilizamos en el tanque o en la piscina donde vamos a realizar la sesión, comentaste sobre los churros, las esponjas, es algo indispensable, ¿no? Todos tenemos como que ese video donde vas a clases de natación y casi son el equipo similar, ¿no? Sí, realmente, pues no... Sí es una inversión, ¿no? Realmente el material, porque a veces dices, ching, no traje este material y era indispensable para este paciente. Pero los videos que llegamos a ver, tú ponías el ejemplo, ¿no? CR7 haciendo alberca, ¿no? Ajá. CR7 en una cámara hiperbálica. Pilates, y ahorita que CR7 se casa, todos se van a querer casar, ¿no? Nada más porque ya CR7 lo hace. Pero realmente es un ejemplo, ¿no? La natación es un ejemplo, el aquaerobics es un ejemplo, los pilates acuáticos también son un ejemplo. Realmente hidro pues nace pues esta parte de trabajar con el agua, de varias disciplinas, pero también fuera del agua, ¿no? Los ejercicios se pueden relacionar con pilates, se pueden relacionar con yoga, se pueden relacionar con el CrossFit, ejercicio funcional. Solamente aquí es cómo tú los adaptes a la necesidad o lo que busques para trabajar con tu paciente. Uh-huh. Va, ya hablamos qué es la hidroterapia, los materiales que vamos a utilizar durante la sesión, y me gustaría abordar en este pequeño segmento sobre qué lesiones has tratado o cuáles son las más frecuentes que tienen la indicación de utilizar la hidroterapia, Manu. Realmente como tal lesiones pues son muchas, ¿no? Pero Uh-huh. las más comunes, rodilla, Uh-huh. tobillo, Uh-huh. y espalda. Okay. Literalmente son las que vamos a estar encontrando más. Si hablamos de enfermedades, pues bueno, metabólicas, vasculares, reumatológicas, ¿no? Pero que también influye mucho ya en enfermedades y lesiones la parte psicológica. Uh-huh. Porque lo que busca el paciente es ya no martirizarse con algún otro tratamiento alternativo, farmacéutico, y que realmente pues tengan esta parte de relajación. O sea, la hidro, aparte de los beneficios que conlleva, Uh-huh. se busca una relajación para el paciente, ¿no? Que en ese espacio, en ese momento que se tiene en la sesión, que se llegue a olvidar de problemas, situaciones ajenas a la lesión o a la enfermedad, y que disfrute Uh-huh. el espacio, el momento, pero principalmente lo que más se ve son rodillas. Bueno, yo he visto más rodillas, tobillos, y pues tratamos de adecuar a las necesidades de ellos. Ahora que comentas sobre las lesiones de ciertas estructuras o articulaciones como tal, pues ahorita vamos a comentar sobre los principios o cómo actúa la hidroterapia, ¿no? En el cuerpo de la persona o del lesionado, ¿no? Y es algo muy,
muy enfocado, ¿no? De disminuir la carga que tiene sobre las articulaciones. Por eso las más frecuentes pues son de miembro inferior, las lesiones que vamos a abordar. También comentaste sobre diferentes enfermedades, ¿no? Metabólicas, renales. Obviamente sí pueden entrar a hidroterapia, pero comentaste uno de los beneficios que siempre se comenta cuando se habla de hidro, y es sobre la relajación. Obviamente el agua está tibia, eso ayuda bastante en cuanto a la adaptación del paciente, porque también al rato vamos a hablar sobre la adherencia y esto les gusta a los pacientes, ¿no? Sentirse cómodo. Sí, más que nada, bueno, ahorita en la ciudad de Oaxaca pues nos ha atacado un poquito de lluvias, climas muy frescos por las tardes, por las mañanas, y que realmente a veces eso influye. ¿En qué forma influye? Que el paciente no está cómodo. Que el paciente no siente esa calidez, ¿no? Sí, la rutina la va a hacer, pero pues vamos a exigir un poquito más ese metabolismo para primero calentarnos, primero trabajar la respiración y que no sientan tanto el frío. Digo, a pesar de que las albercas o las instituciones o instalaciones cuenten con esta parte del mantenimiento, calefacción, a veces no es eso, ¿no? Se influye también la parte del clima, sí, se influye totalmente, y que a veces el paciente pues trae ahí un pequeño, por decir, una alteración perceptiva, ¿no? Sensorial, y pues influye también a la hora de estar realizando la actividad. Va, sí, estamos comentando sobre las lesiones frecuentes y también siempre se habla sobre factores externos, ¿no? Que influyen en cuanto al tratamiento o la aplicación de técnicas en fisioterapia. Hablando de hidroterapia, pues el agua debe estar a cierta temperatura para que el paciente pueda realizar bien los ejercicios, pero también hay otro apartado que comentaste, ¿no? Antes de ingresar a la alberca o a la tina para hacer los ejercicios, comentaste que hacen estiramientos, tienen como una rutina antes de iniciar, ¿no? Sí, bueno, comentabas de la temperatura, ¿no? Regularmente lo ideal, y eso lo noté con un equipo de natación, no puede estar ni por debajo de los 16 ni por arriba de los 26, ¿no? Es como un estándar. Aquí depende mucho de las instalaciones de la institución que esté manejando esta parte, pero pues se busca que esté cálida el agua, no puede estar ni muy caliente ni muy fría, ¿no? Por diferentes cambios metabólicos. Realmente sí, influye infinidad. Realmente es ver de otra forma, ¿no? La parte de atención, la parte del seguimiento, pero pues se busca, y volvemos a esto, ¿no? La mejor atención y la calidad de vida. Va, ya terminamos este primer apartado. En el siguiente vamos a abordar sobre los beneficios de la hidroterapia y de cómo se va estructurando la sesión de rehabilitación. Regresamos en un momento. Estamos de regreso hablando sobre hidroterapia y lesiones deportivas. Anteriormente comentamos sobre el equipo, qué es la hidroterapia y de cuáles son las lesiones que vamos a abordar. Comentábamos que eran lesiones de miembro inferior, los más frecuentes. Y ahora, Manu, quiero que hablemos sobre un punto importante, y es la pregunta va dirigida hacia ti, y es cuáles son los principales beneficios de la hidroterapia para un paciente que se haya lesionado. Pues bueno, el principal punto es generar confianza, ¿no? Generar confianza, sí influyen diferentes factores, beneficios, que el paciente se sienta cómodo con lo que se está trabajando, que pues la parte de mejoría evolucione un poco más rápido en dado caso. En este caso, también la parte psicológica, ¿no? Muchos pacientes pues te dicen, oiga, vamos a trabajar, bueno, tú le dices al paciente, vamos a trabajar en el agua. Lo primero que te van a decir es, no sé nadar. Ok, es ¿no? Ese es el miedo, ¿no? O una fobia. Pero los beneficios que podemos encontrar dentro del agua, háblese en alberca, piscina, tanque terapéutico, tina, ¿no? Van a ser fundamental porque encontramos mayor movilidad en la articulación. Trabajamos la parte propioceptiva, trabajamos la parte respiratoria principalmente, ¿no? La parte vascular, que si bien es algo muy, muy importante porque dentro del agua
influyen esos factores, ¿no? Y la parte sanguínea pues también es importante para la revascularización en músculos, en las zonas lesionadas. La coordinación que puedan llegar a tener, el equilibrio, ¿no? La mejora de rendimiento, y principalmente en deportistas, pues lo que se busca es que dentro del agua tengan como esa seguridad, esa confianza, que los ejercicios que estemos realizando o la terapia que se esté realizando pues cumpla su objetivo principal, ¿no? Porque a veces dejamos el objetivo principal fuera, nos olvidamos de ese objetivo y buscamos aumentar el rendimiento. Pero si no tienes como tal el beneficio de tratar la primera lesión, sí es un poquito complicado continuar, porque pues tú le generases una confianza al paciente, tú le generases lo que vas a trabajar y bueno, pues dejamos afuera esa parte, ¿no? Buen punto, aclarando de que hidroterapia o las sesiones de rehabilitación en el agua no nos enfocamos en que el paciente nade, ¿no? Hay que aclarar ese punto para cualquier persona que le hayan mandado a sesiones de hidro y que no sabe nadar. Pues en este apartado hace rato comentamos sobre las herramientas, sobre el entorno en el que se va a realizar, y justo para realizar hidroterapia el tanque terapéutico tiene ciertas medidas, ¿no? No está tan profundo, sí, para que tengan en cuenta eso a las personas que nos escuchan, que no sepan nadar, ¿no? Que no, sí, que no sea una limitación para que vayan a sus sesiones de hidro. Ahora, comentando sobre los beneficios, hablaste sobre el aumento o mejoría, ¿no? De la movilidad. Ya en el agua, pues el paciente se siente un poquito más en confianza, ¿no? De levantar la pierna, dar unos pequeños pasos. Y eso, otro beneficio que es pues mejorar la condición física, aunado a los mecanismos que ayudan o la forma en la que el agua actúa en el cuerpo. Pues hace rato comentábamos, ¿no? Ya no genera tanto peso o tanto estrés en las articulaciones, ¿no? Eso ayuda bastante a los pacientes para que hagan ciertos movimientos, movilidad, fuerza, los rangos de movimiento son fundamentales. Comentaste sobre los beneficios que tiene en el sistema cardiovascular, es que pues también el agua genera cierta presión y eso genera un mejor retorno venoso, ¿no? Sí. Comentábamos de que siempre las venas regresan la sangre del corazón, ¿no? Y eso ayuda, es un mecanismo bastante bueno, ¿no? Que da el agua. Sí, realmente algo que nos decían, bueno, cuando estudiábamos, ¿no? Si algún colega nos está escuchando, chicos, lean física. Realmente en el agua se trabaja con la parte hidrostática, hidrodinámica, ¿no? Realmente es el estudio de los fluidos, el cuerpo que entra en el fluido. Realmente es un ejemplo vulgar, ¿no? Una persona que muere ahogada siempre va a flotar. Un cuerpo siempre va a flotar dentro del agua. Nades o no nades, flotes o no flotes, siempre vas a flotar. ¿Por qué? Decías tú, ¿no? La dimensión del espacio. Eso es muy importante. Dentro de una alberca, el espacio es amplio y aquí influye esos factores, ¿no? Que realmente siempre el cuerpo siempre va a ir hacia arriba. Y mencionabas esta parte del vascular. Nosotros siempre, dentro de la parte vascular tenemos bombas, ¿no? Que siempre va a ir con una presión. ¿Es la misma presión que se genera en el cuerpo dentro del agua? Sí. Realmente al poner un tipo de resistencia, el material que se puede implementar dentro del agua, pues genera más presión, que el cuerpo genere mayor resistencia, que existan mayores beneficios, y algo que hemos mencionado durante este tiempo, la parte respiratoria. Si tú sobresaturas en el agua o te entran fobias o miedos, pues se eleva toda la presión arterial, todo, ¿no? Y llega un momento de choqueo del mismo paciente, pero pues los beneficios son claros, ¿no? O la parte del mecanismo físico que lleva en el agua, pues es la parte hidrostática, la parte hidrodinámica. No importa si eres flaquito, llenito, robusto, siempre va a haber un beneficio, siempre va a haber esto, ¿no? Y otra de las cosas, o sea, dentro del agua no existe la gravedad. Dependiendo cuánto se pueda sumergir el cuerpo, la gravedad desaparece. Si nos enfocamos en lesiones o enfermedades de la parte inferior,
pues en esa parte va a estar restringida. Siempre y cuando a lo mejor se asome parte de la extremidad fuera del agua, pues influye un factor que es la gravedad. Uh-huh. Sí, justo comentando ese apartado de los beneficios, ¿no? Hablamos de movilidad, del sistema circulatorio. Hace rato comentaste los materiales que utilizamos en las sesiones de hidroterapia, que son las esponjas, los tubos, ¿no? Y eso ayuda a generar resistencia. Bueno, el agua ya genera en sí un poco de resistencia, ¿no? Pero agregando este material, pues ayudamos a mejorar la fuerza. Es algo bastante bueno en esta técnica o de aplicación, ¿no? Que es la hidroterapia, porque pues mejora la fuerza. Otro apartado que comentaste hace rato es sobre también que mejoras el equilibrio. Ya estando en el agua tienes un poquito más de apoyo, puedes utilizar las esquinas o en dado caso si utilizas flotadores, ¿no? Ayuda mucho en ese aspecto. Sí, realmente volvemos a eso, ¿no? Es seguridad y realmente pues el material que llegues a ocupar dentro del agua va a ser fundamental, ¿no? Uh-huh. También es consciente del terapeuta que si tu paciente mide 1.50, pues no lo vas a llevar a una alberca de 2 metros, ¿no? Uh-huh. Te ahogas tú si no sabes nadar y se ahoga tu paciente. Siempre debes buscar como un estándar de medida, uh-huh. 1.20, 1.10, ¿no? Y valorar también el tamaño o las dimensiones del espacio donde vas a estar trabajando, porque pues ahí también vas a tener los resultados o la parte de movilidad. Uh-huh. Justo ya comentamos sobre los beneficios y me gustaría abordar el último punto antes de terminar este segmento, y es sobre cómo se decide que un paciente va a hidroterapia, ¿no? Bueno, aquí pues es una evaluación previa, ¿no? Uh-huh. Obviamente ponemos el ejemplo que ya pasó con la parte médica, llega con nosotros, se valoran objetivos a tomar, si pertenece a un club, a un equipo deportivo o es esta parte de atleta independiente. Uh-huh. Se valora mucho esta parte, ¿no? Se valoran también si tiene restricciones o hay contraindicaciones, por decirlo así. En este caso, la valoración es funcional. Se pueden hacer pruebas de 6 minutos, anda y ve, ¿no? Párate y ve las pruebas. Valoraciones específicas o diferenciales en la zona de lesión. También la parte de que pues trabajemos esta parte transdisciplinaria que a veces dejamos. Yo mencionaba antes la multi, la inter, pero pues es transdisciplinaria porque también debemos de llevar control alimenticio, control médico, psicológico, ¿no? En algunas contraindicaciones o riesgo, pues que el paciente no tenga heridas, uh-huh. Algunas enfermedades cardiovasculares, no todas, uh-huh. Vasculares también, problemas respiratorios, que tenga algún tipo de temperatura e infección, ¿no? Uh-huh. Algo que a veces se nos hace muy fácil, es decir, lo voy a meter en el agua, pero ¿en qué momento fue valorada la parte psicológica, ¿no? Uh-huh. Porque pues muy padre te habla del agua, que los beneficios, y dentro del agua pues se choquea, uh-huh. Sale su verdadera yo, dijera, y es algo fundamental, ¿no? Valorar esa parte como terapeutas, pero principalmente tienes que hacer una evaluación y si cumple las metas o lo que se espera trabajar en el agua, es candidato, y si no, ser francamente sincero con ellos y ¿sabes qué? Pues no se puede trabajar, ¿no? Uh-huh. Va, muy bien, es importante, ¿no? La evaluación médica, después la fisioterapéutica, que nos enfocamos más en la funcionalidad, ¿no? Comentaste varias pruebas sobre la caminata de 6 minutos. Es literal, ponemos al paciente que camine 6 minutos en una distancia de al menos 30 metros. Para los deportistas pues es bastante fácil hacerlo, pero ya con una lesión o una enfermedad pues se generan ciertas limitaciones. Esa es la primera prueba, ¿no? Se evalúa 6 minutos. Otra de camina y ve, pues igual el paciente se sienta y le haces que camine un recorrido y ya mides el tiempo, la distancia. Esas pruebas siempre las va a hacer un fisioterapeuta en clínica para ver sobre cómo está la capacidad física. Por ejemplo, cuánto tiene de presión, cómo se va modificando su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca, los latidos, ¿no? La respiración, el pulso también, cómo se comporta. Todo esto lo hacen antes de iniciar la sesión de rehabilitación para tener como objetivos que desde
o no, como tal, los signos vitales antes, después y al final de la sesión. Sí, estamos comentando ese apartado. Y comentaste sobre las contraindicaciones. Fuiste bastante claro, ¿no? Al ratito vamos a retomar este tema de contraindicaciones y seguimos con las evaluaciones. Nos vemos en un momento. Estamos de regreso. Manu estaba comentando sobre las indicaciones o cuáles son las personas o deportistas que son candidatos a hidroterapia, y comentó el primer punto de que es necesario una evaluación médica, posteriormente una evaluación del fisioterapeuta. Hablando ya del fisioterapeuta, evaluamos cómo se encuentra físicamente el paciente con unas pruebas de caminatas de 6 minutos. Comentábamos también de que hacemos el tiempo que tarda en pararse y recorrer 4 metros. También es una prueba funcional bastante buena. Algo importante, si se trata de una lesión de rodilla, tobillo o cadera, un fisioterapeuta, nosotros como tal nos enfocamos en clínica en medir los rangos de movimiento, la fuerza muscular que tiene después de la lesión o después de una cirugía. También esos pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento. ¿Y por qué hacemos esta evaluación? Porque pues debemos tener puntos de referencia para ver cómo evoluciona el paciente, el deportista, después de 3-4 sesiones. Ahora comentaba Manu sobre algunas contraindicaciones y debemos tenerlo en cuenta. Principalmente enfermedades de la piel es una contraindicación, que vayan a hidroterapia como tal. Obviamente también en cicatrices después de una cirugía que no ha cicatrizado bien, también es una contraindicación. Pacientes con enfermedades del corazón graves, por ejemplo, hipertensión arterial no controlada, una insuficiencia cardíaca también muy grave o severa, pues también hay que bueno, el médico va a decir que no, y también el fisioterapeuta pues también va a tener su criterio de denegar el servicio de hidroterapia, porque por la presión que ejerce es principalmente. Problemas respiratorios también, obviamente, como comentábamos hace rato, de que debemos tener en cuenta sobre la temperatura. A veces son unos pacientes que presenten fiebre, también no son candidatos para entrar a hidroterapia. Y vamos a enfocarnos ya en el tratamiento del paciente, Manu, en tu experiencia de trabajando con personas o deportistas en el agua. ¿Nos podrías comentar cuáles son los ejercicios o cómo es tu plan en la sesión? ¿Hay calentamiento? ¿Hay un apartado de entrenamiento? ¿Una de finalización? ¿Cómo nos podrías explicar este apartado, Manu? Realmente, pues bueno, el seguimiento que se le da al paciente, pues estar evaluándolo en toda la sesión, ¿no? Uh-huh. Principalmente pues lo que hacemos es tomar el pulso, ver cómo está su presión arterial en caso de pacientes cardiovasculares. Uh-huh. Se toman las medidas, se hacen las anotaciones en las notas clínicas y posteriormente, antes de entrar al agua, pues bueno, se trabaja esta parte respiratoria, uh-huh, ¿no? Okay. El paciente no sabe si el agua está a temperatura o no está, entonces vamos adecuando la respiración. El simple hecho, cuando nos vamos a bañar y pensamos que el calentador sí calentó, metemos la piernita, está fría y comenzamos a hacer una ventilación diferente. Uh-huh. Posteriormente, dentro del agua, pues lo que trabajamos son lubricaciones. También metemos lo que es la parte del calentamiento y el ejercicio principal en base a la necesidad del paciente. O sea, en enfermedades o lesiones, pues bueno, se trabaja acorde a la necesidad. Cuando son deportistas que vienen de equipos, clubes o en esta parte, pues se prioriza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesita el equipo? Un ejemplo, ¿no? Hace tiempo vimos a un deportista de alto rendimiento, se lesionó rodilla, tuvo cirugía y toda esta parte. Se buscó un beneficio, pero pues también el equipo buscaba a corto tiempo, ¿no? Uh-huh. Se entablaron diálogos. Realmente pues era avanzar, cumplir hasta donde estaban nuestras expectativas, porque por los tiempos que nos marcaban pues era diferente. Uh-huh. Y es algo feo del deporte, ¿no? Lo oscuro del deporte, ¿no? Entonces trabajamos hasta donde pudimos con el paciente. Realmente pues pasaron cosas, dijera. Uh-huh. Y pues al final el paciente fue... Bueno, el deportista pues lo canjearon a otro equipo, ¿no? Uh-huh. Porque pues no llegó a
a recuperarse totalmente de su lesión, a pesar de que tanto él como el equipo ya sabían que iba a pasar, ¿no? Por los tiempos que nos estaban pidiendo. Pero realmente lo que se hace es una evaluación continua, el trabajo principal y posteriormente estiramientos o la parte de relajación, dependiendo, obviamente, lo que recalcábamos mucho, ¿no? La necesidad del paciente. De ahí, pues dentro del agua, pues, ahora sí dijeran, la imaginación fluye, porque pues no es hacer la misma rutina siempre, es como ir al gym. Hoy te toca brazo, mañana piernas y otro día echar ojo, ¿no? Nada más. Pero pues la rutina va cambiando siempre. No se casen, terapeutas, no se casen con una rutina, no es una receta de cocina, no, se debe de ir modificando. Tú vas viendo el resultado, tú vas viendo si no hay resultado a la sesión, pues bueno, hay que buscarle. No, hay que ir adaptando esta parte, principalmente. Ok. Comentaste este apartado de un calentamiento, es fundamental, ¿no? Hacer pequeños estiramientos antes de entrar al agua. También hace rato comentamos sobre la temperatura que debe tener la alberca como tal, y es ir condicionando, ¿no? Al paciente, que pues puede que esté fría, está un poquito tibia. También depende de la sensibilidad de cada paciente y de cómo se va adaptando. Comentaste este apartado de ya estando en el agua, que se trata de creatividad, y justo en la definición de qué es la hidroterapia, pues hablamos de que es la utilización de agua con ejercicios. Aquí va a depender mucho de las lesiones o la lesión que tenga la persona o el deportista. Por ejemplo, hablando de rodilla, podemos que entre el deportista a la alberca, empieza a hacer un poquito de flexión, extensión en el agua, ¿no? Podemos agregar, no sé, para resistencia, unas esponjas, un tubo, para que también aumenta un poquito la utilización de la fuerza, ¿no? Sí, realmente, un ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos una paciente metabólica, ya llevamos rato con ella, y influye mucho, ¿no? Influye mucho desde su alimentación, desde si descansó principalmente, ¿no? Y a veces con ella es, o sea, la imaginación, dijeran, la creatividad, en modificar sus sesiones, ¿no? Realmente a veces viene al fallo, dijera, ya llegó al fallo, no sabemos por qué llegó al fallo. Por el esfuerzo. Exacto, entonces, pues también a invertir el tiempo, a lo mejor, hoy trabajamos la parte respiratoria. Sí, hacemos la lubricación, el calentamiento, el estiramiento final, pero es llevarla tranquila, porque lo que hacemos algunos fisios es, pues aplicamos la rutina de siempre, no nos importa cómo esté, pero pues es mi chamba. Pero realmente es hacer este tipo de seguimientos también. Comentaste ahora sobre este tipo de pacientes, ¿no? Las cuestiones cardiometabólicas, metabólicas como tal, y que se genera fatiga, ya estando en el agua, intentando flotar, haciendo movimientos de pataditas, haciendo eso, también genera un gasto energético, ¿no? También considerar eso. Pero ya eso que es cuando tienen una enfermedad así ya crónica, ¿no? Un deportista obviamente tiene la intención de recuperarse, quiere un poquito más de intensidad en los ejercicios. Y al rato comentamos sobre la rodilla, ¿no? Y ahora hablando, por ejemplo, en un deportista que sea de béisbol, que tenga una lesión del labrum, igual se le sumerge en el agua, ¿no? En la alberca. Podemos utilizar ligas también en este caso, ¿no? Utilizar abajo del agua, hacer un poquito de resistencia con mancuernas, ¿no es así? Sí, realmente, bueno, si metes ligas en el agua, sabes que pues se van a vencer muy rápido, ¿no? Por los componentes de la misma alberca que lleva, ¿no? Decías, ¿no? Beisbolistas, regularmente son tobillo, rodilla o hombro, codo. Llegar a sumergir y trabajar con ellos, pues es principalmente la flexibilidad, la parte propioceptiva, disminuir el dolor, trabajar la parte de movimientos, resistencia principalmente, ¿no? Porque al final y al cabo es un movimiento repetitivo que están haciendo, ¿no? Realmente lo que se busca con ellos, sí, decías, podemos trabajar con una pesita, 2 libras, 4 libras, 5 libras. Y dentro del agua, pues, aparte de la resistencia que genera,
pues llevas un poquito más de peso, por decirlo así, que aunque no es peso. El trabajo con ligas sí se ve marcado, pero hay otras herramientas. Ajá, por ¿no? ejemplo. Están unas como tipo abrazaderas de... No es esponja, es un material resistente al agua, como las espumas que se meten. Y generan mayor resistencia, ¿no? Te llegan a generar un peso de 10, 15 kilos, dependiendo también la extremidad hasta donde esté sumergida dentro del agua y el movimiento repetitivo que hagas, ¿no? Hay unos pacientes que dicen, no, o sea, con 5 ya me cansé, ¿no? Y lo que buscamos también es apoyarnos mucho de la escala de Borg, ¿no? Yo personalmente con mis pacientes trato de llegar a un 7 de 10. Sé que pueden sacar 3 más, pero pues también hay más ejercicios a realizar, ¿no? Pero principalmente eso. Ok. Y bueno, aquí viene una pregunta bastante interesante. Si te toca rehabilitar una persona que ya hace natación, ¿cómo lo rehabilitarías, no? Porque ellos ya saben nadar, ya saben todos los ejercicios, los estiramientos. Y va enfocada otra pregunta, ¿no? También hay otros tipos de técnicas o programas, ¿no? Fuera del agua. También eso ayuda. Sí, bueno, todo paciente deportista, pues tienes que ir a la par porque pues es un poquito complicado dejarlos quietos, ¿no? Y principalmente con los nadadores. Conocen la técnica, conocen el método, conocen los factores. Pero decías tú, y es algo que hay que recalcar, fuera del agua ves todo lo que no tiene dentro del agua, ¿no? Principalmente coordinación. En el agua a veces lo que se ve, lo que he trabajado más con ellos, porque me ha tocado trabajar con ellos, es la parte de espalda. No llegan a trabajar muy bien el core. Se trabaja la parte del core dentro del agua, haciendo cierta forma ejercicios abdominales, en la parte baja de la espalda también, piernas, la parte de respiración. Pero fuera del agua, lo que hemos implementado ahorita, en base a investigaciones, igual mandarles saludos a una colega vascular en Yucatán, a Adri, que pues la parte del vendaje compresivo en deportistas pues se ve beneficiado, ¿no? Porque protege la parte vascular. Entonces lo que implementamos en su momento con un nadador es fuera del agua pues implementar una presión, ¿no? En milímetros de mercurio, trabajar la parte de resistencia, trabajar la parte de coordinación, la parte de equilibrio, ¿no? Y realmente pues vimos bastantes resultados en cuestión de tiempos. 3, 5 milésimas en su marca personal, pues es diferencia. La parte también del apoyo, el impulso de las placas, de los sensores que hay en registros, en la natación, pues también influye. Hemos hecho la parte biomecánica dentro y fuera del agua, donde el nadador solamente apoya con un pie. Y los reglamentos en algunos son muy estrictos y te marcan que sean los dos. Ok, terminamos este tema sobre los deportistas. Vamos a regresar sobre el progreso y evaluación del tratamiento en el siguiente segmento. Estamos de regreso hablando sobre hidroterapia. Manu, me gustaría platicar sobre, como último apartado, cuántas sesiones de hidroterapia para la recuperación de ciertas lesiones. ¿Nos podrías comentar tu experiencia o también si hay pacientes que utilizan la hidroterapia como un método de relajación? ¿Cuántas veces a la semana se debe utilizar este método? Realmente, bueno, bibliografías te marcan que sea de 1 a 3 sesiones a la semana, ¿no? Realmente tú no puedes definir esa parte. Si trabajas con clubes deportivos, ellos te van a poner los tiempos de la necesidad del deportista, ¿no? A veces te dicen, te pago 20 sesiones, pero se las das en una semana, ¿no? O sea, es muy, muy complicado esa parte. La mayoría de mis pacientes que tengo es como mantenimiento, dijera, ¿no? Los pacientes que vemos son pacientes reumatológicos, vasculares, ¿no? Entonces se busca esa parte de mantener su físico. Son pacientes de la tercera edad, algunos jóvenes, ¿no? Pero realmente no te podría decir así como un número exacto de sesiones, ¿no? A veces mis pacientes dicen, no, pues hace frío, no voy, no hay problema.
No, nos dejamos de ver un mes, no hay problema, pero pues realmente como tal no hay un punto. Pero hablando de una lesión de rodilla, de un menisco, de un desgarro, ¿podría estipularse como unas 3 veces por semana? Podría ser, ¿no? Obviamente, pues sabes que hay intervención externa, médica, a lo mejor también estás trabajando con el paciente en clínica, ¿no? Aplicando otros tipos de agentes, ejercicios. Y sí, o sea, si el ciclista dijeran tiene competencia en un mes, pues hacer lo que más se pueda, trabajar en el agua, 3 sesiones, 2 sesiones, también influyen mucho los tiempos de los deportistas, pero sí se puede trabajar. Y hablando ya sobre el cierre, el número de sesiones, cuántas veces por semana, ¿cómo evalúas el progreso, Manu? ¿Cuáles son las evaluaciones iniciales, finales, como tal? ¿O en qué te fijas de que un paciente está progresando utilizando la hidroterapia? Sí, realmente aquí es que estás cumpliendo los objetivos, ¿no? Los objetivos que se pusieron ambas partes, tú como terapeuta y tanto el paciente. Vas a estar valorando todo, signos mentales, signos vitales, ¿no? También la parte mental, ¿no? La respiratoria, la parte funcional fuera del agua. Puedes estar repitiendo en ocasiones, por decirlo así, en base a tu planeación. Pruebas de esfuerzo, ¿no? Ahí también vas a ver cambios. Las pruebas específicas, por decir una lesión de tobillo, vas a valorar también pruebas específicas, si hay evolución, no hay evolución, ¿no? Y realmente en tus registros. Día 1 llegó con una inflamación tipo tamal mal envuelto. Sesión 16, ¿no? De 4 o 5 meses por tiempos del paciente. Pues ya hay mejor movimiento al 90-80% de la movilidad articular, ¿no? Pero pues sabes que a lo mejor fue corto también el tiempo, hubo gran mejoría, pero hay registros. Realmente los registros que tenemos que tener es en cada sesión. Fisios, hagan registros, hagan sus notas, porque realmente ahí pues está la evolución del paciente. Sí, sin duda, ¿no? También los pacientes te van a indicar que van mejorando, tienen mejor movilidad, mejor fuerza, mejor resistencia. Y justo ya para terminar, y vamos a entrar al apartado, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde das las sesiones de hidroterapia, Manu? Bueno, nosotros estamos en el Centro Deportivo Olimpo. Realmente ahí tenemos el espacio. Trabajamos por las mañanas, grupos reducidos. Realmente hacemos valoraciones principalmente fuera del agua. Valoramos si es candidato o no es candidato el paciente, ¿no? El seguimiento que pueda tener también por otros especialistas. Las sesiones comenzamos desde las 6 de la mañana a antes de las 12 del mediodía, de lunes a viernes, y a veces por la noche, ¿no? Después de 8:15, 8:20. Trabajamos esos grupos. Se pueden acercar a nuestras redes sociales, Loren Clínica, o en Facebook. Me pueden buscar como Manu Gole, ¿no? O mi red personal de Instagram, y generar el contacto, ¿no? También nuestro número telefónico 951-124-4008. Pueden hacer el contacto con nosotros, programar una sesión evaluativa primero para ver si es candidato la persona o el futuro paciente para hidro, o igual hablar en la parte de plan de tratamiento y toda la intervención, ¿no? Muy bien. Y también en cuanto a la duración de las sesiones, ¿qué materiales deben llevar los pacientes o cómo es la dinámica contigo de las sesiones? Realmente un servidor lleva el material de trabajo. ¿Qué se le pide al paciente? Que lleve ropa de natación. En este caso, si son caballeros, pues el short, ¿no? El que es hasta por la rodilla, por debajo de la rodilla. Mujeres, que se les pide que sea traje completo de una sola pieza. Para ambos su gorro, a veces los gogles. Bueno, los gogles principalmente, si se llegan a ocupar en la sesión. Toalla, cambio de ropa. Realmente en las instalaciones pues cuenta con regaderas para después de las sesiones. Sandalias, porque el piso pues siempre va a estar húmedo, resbaloso en este caso. Y pues en ocasiones, si el paciente puede llevar a algún familiar o alguien que los acompañe, ellos a veces entran al agua, a veces se quedan nada más como observadores.
pero pues también es la seguridad para ellos, la confianza que se está haciendo un trabajo adecuado con ellos y nada más, ¿no? Realmente el material, pues no se preocupen, nosotros llevamos el material y todo. Va. Igual justo comentabas que es la ubicación, ¿no? Comentaste Olimpo. Sí, realmente estamos atrás de entre la calle de Tecnomoda y el Sears, ¿no? En esta parte. Ok. Muchas gracias, Manu. Gracias por compartir un poquito sobre hidroterapia y sobre tu enfoque. Y nos vemos en una próxima misión. Hasta luego. Hasta luego.